La están viendo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, entonces, partamos. Esta instancia se trata un poco de la gestión de crisis en organizaciones y en el mundo de la educación, ¿ya? Y bueno, estamos en un contexto absoluto de crisis, que no solamente la hemos estado viviendo con la pandemia hoy día, pero sí además viene desde hace un par de meses con el estallido social del 18 de octubre. Entonces se nos van a mezclar un poco las cosas y vamos a tratar de analizar el contexto y cómo se gestionan las crisis dentro de una crisis, ¿ya? Para comenzar, vamos a partir por lo más general, que es, ¿qué es una crisis? ¿Ya? Puede parecer bastante simple la pregunta, porque la estamos viviendo todo, pero es importante saber que las crisis son eventos inesperados, ¿ya? Eventos inesperados que son de poca probabilidad, pero al mismo tiempo, por ser de poca probabilidad, son de alto impacto, ¿ya? Ahí vamos a ver, porque de pronto no estamos preparados, por lo tanto es de alto impacto. Ahora, las crisis, para entenderlas mejor, si las llevamos a nosotros en forma particular, nos tenemos que preguntar qué pasa con nosotros mismos cuando tenemos una crisis personal, una crisis profesional, una crisis personal, familiar, de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿ya? Cuando uno entra en una crisis, la situación natural es irse a negro, ¿ya? Es entrar en un conflicto, es darse vueltas en su propio eje. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer cuando entramos en crisis, ¿ya? Eso mismo pasa en las organizaciones y eso mismo pasa en el mundo educacional. Entonces, habiendo dicho eso, uno se podría preguntar si las crisis son detectables en fases tempranas, ¿ya? Hasta antes de la pandemia, uno podría decir que eventualmente sí, y hay metodologías de detectar las crisis en las organizaciones, por ejemplo. Y para graficar esto y ponerlo en mejor ejemplo, nosotros en la gestión de crisis que hacemos en forma corporativa, siempre hacemos un mapeo de riesgo, al cual yo le llamo la etapa cero, que para mí es una de las etapas más importantes en la gestión de crisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir estar preparados para enfrentar una crisis. Y mientras más preparados nosotros estemos para enfrentar una crisis, mejor la vamos a llevar. Eso no significa que vamos a evitar la crisis, ¿ya? Pero sin embargo vamos a tener las herramientas para poder gestionarla de una mejor forma, ¿ya? Si yo personalmente estoy preparada para una crisis, yo la enfrento de mejor forma, porque, por ejemplo, si nos vamos a la pandemia, si yo hubiese sabido esto antes, cosas tan simples como me preparo, guardo alimentos, arreglo las cosas en mi trabajo, veo a la gente que tengo que ver antes y me preparo, ¿ya? Por eso es tan importante esta etapa cero en las crisis en general, que es el mapeo de riesgo. Y para ponerlo en forma práctica en las organizaciones, vámonos al retail, por ejemplo. Falabella, ¿ya? Falabella es parte del retail y tiene un mapeo de riesgos bastante obvio, que uno podría decir. Uno puede decir que está expuesto a accidentes en tienda, que está expuesto a una colusión, que está expuesto a cobros indebidos, a quiebre de stock, a huelgas, a denuncias en el CERNAC, y a un montón de cosas más que yo puedo mapear, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, al rubro de la construcción, yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir que los riesgos en la industria de la construcción son los accidentes en obras, pueden ser las crisis económicas con sus ciclos, los problemas con el entorno, con los vecinos, puede ser la postventa, que es uno de los mayores riesgos que tiene una constructora, problemas con los permisos, recordemos que hoy día las constructoras es como la minería, tiene que sacar permisos de estudio de impacto ambiental, tiene que sacar permisos para poder edificar en zonas que no está permitido, ¿ya? Y fallas estructurales. Todos estos riesgos yo los mapeo porque yo conozco mi industria, porque yo sé cuáles son mis riesgos, pero además porque miro el entorno y veo las cosas que van pasando en el entorno y voy agarrando riesgos del entorno y diciendo, esto me puede pasar a mí, ¿ya? Entonces, si lo llevamos a Chile, Chile es un país de terremotos, ¿ya? Históricamente, nosotros tenemos terremotos. Ahora, uno se podría preguntar, ¿estábamos preparados para el terremoto del 2010 y posterior tsunami? Algunos podríamos decir que sí, otros que no. No vamos a juzgar la gestión del gobierno, porque no viene al caso, pero sin embargo nosotros podríamos pensar que como Chile tendríamos que haber estado preparados para un terremoto de esta envergadura. Habíamos tenido uno en Valdivia, ¿ya? De los más grandes del mundo, generalmente tenemos después del 84, tuvimos otro terremoto,
somos un país de terremotos. No así, por ejemplo, somos un país de tornados, ¿ya? Estados Unidos tiene la característica, y algunos estados de Estados Unidos tienen la característica de tener tornados, ¿ya? No así terremotos. Entonces, nosotros como chilenos tenemos que estar preparados para este riesgo porque es parte de nuestro país, y Estados Unidos debería estar preparado para los tornados porque es parte del país, ¿ya? Ahora, si nosotros tuviésemos un tornado, claramente sería una crisis mayor, porque nuestra infraestructura no está hecha para eso. Las casas en Estados Unidos tienen subterráneos para que la gente se esconda, tiene reforzamientos en las ventanas. Nosotros no lo tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos una estructura de país preparada para terremotos y no para tornados. ¿A qué voy con toda esta explicación? Es que el mapeo de riesgos es muy importante y uno se prepara para las cosas propias del país o del negocio, ¿ya? Las empresas, ¿ya? Vamos a entrar primero en la parte de organización y después vamos a hablar un poco de educación. Las empresas pueden estar preparadas con protocolos, con procedimientos claros ante escenarios de colusiones, malversación de fondos, irregularidades o desperfectos en su producto, porque, como decíamos, son parte de su negocio, pero además son parte de su idiosincrasia que han visto que las otras empresas han sufrido lo mismo. Por lo tanto, pueden estar preparados, ¿ya? Vuelvo a insistir, aquí tenemos que hacer la diferencia. Estar preparados no significa que la crisis no va a existir. Va a significar que yo voy a poder tener herramientas mejor para gestionar esa crisis, ¿ya? Pero muchas veces hay cosas inesperadas, ¿ya? Por ejemplo, esto sucedió hace un par de años donde BTR, su canal de Disney Channel, que como todos sabemos es un canal para niños, de dibujos animados, ¿ya? Se le cruzó la señal con el canal de pornografía, Playboy, ¿ya? Entonces, yo me imagino que BTR no tenía mapeado ese riesgo, ¿ya? Le sucede esta crisis y tiene que actuar de forma rápida, de forma concisa. Quizás lo tenía mapeado, no sabemos, pero lo que quiero graficar con esto es que no siempre podemos detectar los riesgos que hay a nuestro alrededor. Y más hoy día vamos a conversar de que una crisis o una pandemia como la que estamos enfrentando hoy día era prácticamente indetectable, ¿ya? Uno podía imaginar que de pronto llegara un virus, habíamos tenido varios virus como la gripe aviar, la gripe porcina, ¿ya? Pero de esta magnitud, nunca. Entonces, hay cosas que uno no puede estar preparado o ni se imagina que puede suceder, como lo que pasó, por ejemplo, el 18 de octubre, ¿ya? No vamos a entrar mucho a hablar y a discutir del 18 de octubre, pero el 18 de octubre fue un acontecimiento en que yo creo que no estábamos preparados, ¿ah? Hoy día podemos mirar hacia atrás y uno puede decir, bueno, sí, esto se veía venir, teníamos signos de que esto podía suceder, de que Chile se podía comportar de esta forma, pero la verdad es que después de la guerra somos todos generales. Entonces, el mismo 18 de octubre, yo creo que nadie se imaginó la magnitud de que la ciudad y Chile entero iba a despertar de esta forma. Lo mismo con el coronavirus, ¿ya? El coronavirus y lo que estamos viviendo hoy día tiene magnitudes que no podíamos dimensionar, ¿ya? Yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia de estas características, y lo hemos visto, no solamente nosotros como chilenos, sino que el resto del mundo, que uno podría decir, oye, países desarrollados en Europa podían estar preparados y tampoco estaban preparados. Por lo tanto, la crisis la han tenido que ir enfrentando en la marcha. Nadie se imaginó esto. Calles vacías, mall vacío, colegios, universidades vacíos. O sea, este panorama ni en el peor de nuestras pesadillas. Por mucho que uno pudiese decir, yo me voy a preocupar de mi fase cero, yo voy a analizar los riesgos, voy a hacer un mapeo de riesgo exhaustivo, yo creo que esto nunca nadie se lo imaginó. Y menos esto, que es un poco lo que vamos a conversar a continuación, que es la educación, ¿ya? Quiero dejar esto planteado como lo importante que es el análisis de los riesgos y el mapeo de riesgo que todos tenemos que hacer para enfrentar y para gestionar las crisis. Creo que es una de las cosas más importantes para gestionarla, ¿ya? Pero hay otra cosa que no sé si es igual o más importante, que es analizar el contexto en el que estamos viviendo,
¿ya? Entonces, para entender un poquitito cómo gestionar las crisis y cuáles son las herramientas que yo tengo que utilizar, creo que es clave que hagamos una pasada y analicemos el contexto en que estamos viviendo hoy día en Chile y en el mundo, para ponernos de acuerdo un poco y para decir, mira, este es el rayado de cancha en el que estamos, es por esto que están sucediendo estas cosas y es de esta forma que tenemos que gestionar las crisis. Entonces, hoy día tenemos sin duda, y ni siquiera estoy metiendo aquí el coronavirus, ¿ya? Estamos en un Chile con un contexto bastante desafiante, donde existen ciudadanos, que nos hacemos parte todos de los ciudadanos, que estamos irritados y desconfiados, ¿ya? Pero esto, según mi opinión, tiene una razón de ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo la teoría de que el eje del poder avanzó de un extremo a otro, ¿ya? Y si nos vamos a hablar de las organizaciones y de las instituciones, no solamente privadas, sino que públicas también, tenemos que en los años 80 y 90, las empresas en general, no estoy hablando de todas, pero en general, eran empresas bastante autoritarias, ¿ya? Empresas en donde hacían básicamente lo que querían. Entregaban productos que ellos querían, trabajaban con la gente que ellos querían, se hacían cargo de sus trabajadores en la medida que ellos querían y se hacían cargo de sus vecinos o comunidades en la medida que ellos querían también, ¿ya? Entonces, insisto, no estoy hablando de todos, pero en general, ¿ya? Entonces, la balanza estaba cargado hacia la organización. Y nosotros como ciudadanos, como consumidores, como vecinos, no teníamos mucho que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existían las redes sociales, que era una forma de denuncia, porque no existían entidades que nos pudieran proteger, como hoy día tenemos a un CERNAC, o tenemos a una UNADECUS o una CONADECUS, que protegen el consumidor. No teníamos leyes que nos protegiéramos tampoco, por lo tanto había llamémoslo entre comillas, abusos por parte de una organización, ¿ya? La balanza de este extremo en los años 80 y 90 empieza a cambiar hacia el otro lado, ¿ya? Y hoy día tenemos a gente, como todos nosotros, consumidores, estudiantes, vecinos, clientes absolutamente empoderados, ¿ya? ¿Y empoderados por qué? Porque tiene una razón. El empoderamiento va, primero, creo yo, porque estamos siendo ciudadanos mucho más individualistas, pero mucho más globalizados. ¿Por qué? Porque tenemos una apertura infinita a la tecnología y a las redes sociales, ¿ya? Tenemos muchísimo mayor acceso a la información, por lo tanto podemos mirar las cosas en forma distinta, ¿ya? ¿Qué pasa? Que tenemos hoy día consumidores en acción que exigen mucho más porque de alguna forma llegan y dicen basta de los abusos, ¿ya? Y hay casos que podemos decir que marcan un antes y un después en esta balanza que se va de un lado hacia otro. Y nombremos alguno o veamos alguno. Por ejemplo, el caso de la Polar. Todos recordamos el caso de la Polar a principios de, fue el año 2010, 2011, por ahí, el caso de la Polar, donde recordamos que una multitienda hizo una repactación unilateral hacia sus clientes, cometió un delito, una infracción a la ley, y revolucionó al mundo del retail, ¿ya? El caso de la Polar sacó muchas enseñanzas y cambió, y aquí es donde yo digo que hay un antes y un después, porque finalmente los consumidores se empoderaron, el CERNAC se empoderó, salieron grupos como la UNADECUS y la CONADECUS que yo les comentaba, y de alguna forma hay alguien que dice, golpea la mesa y dice, basta de los abusos que tienen las empresas, esto tiene que cambiar. Esto conlleva a distinta legislación, a distintas formas de actuar, por lo tanto hay un antes y un después, ¿ya? Yo creo que el caso de la Polar es caso emblemático en tema de los consumidores, pero si nos vamos a ver el tema de las comunidades, que es igual de importante que los consumidores, también existe un antes y un después con muchos casos que hemos visto. El caso de Barrancones, no sé si lo recuerdan, pero el caso de Barrancones es un caso emblemático donde una empresa extranjera viene a Chile en el primer gobierno de Piñera, ¿ya?, a hacer un proyecto donde este proyecto contaba con toda la aprobación ambiental. Sin embargo, las comunidades se empezaron a agrupar porque no querían este proyecto, utilizaron las redes sociales, llegaron a La Moneda, le tocaron la puerta al señor Piñera en su primer gobierno y le dijeron, señor Piñera,
esto es impresentable, nosotros no podemos permitir que una empresa se instale y de alguna forma arrase con el territorio, ¿ya? Teniendo todas las facultades de la ley, ¿ya? Porque los organismos les habían entregado el permiso para operar. Y ahí es primera vez que yo creo que se rompe con la institucionalidad, donde si bien recordamos el famoso telefonazo, donde Piñera llama al señor Suez, que era el dueño del proyecto, y le dice, señor, ¿sabe qué? Usted no puede estar en Chile y no puede armar su proyecto. ¿Pero cómo? Si yo tengo todos mis permisos ambientales al día, yo aposté a Chile en una inversión extranjera, no, porque la gente no lo quiere. Entonces, el señor Piñera pasa por sobre la institucionalidad y decreta que este proyecto no se puede hacer. Por lo tanto, ¿qué hacen? Las comunidades dicen, tenemos un poder de cambiar las cosas. Es cosa de que nos organicemos, de que armemos un grupo importante, de que lleguemos a tocar puertas y de que hagamos verle a la opinión pública y a la sociedad en general que nosotros tenemos que ser respetados por estos proyectos que se van a instalar en nuestras comunidades. Y así, sucesivamente, hay muchos casos a lo largo de la historia donde proyectos importantes han sido frenados por las comunidades. Yo no estoy diciendo ni estoy haciendo un juicio de valor de que esto sea bueno o sea malo, ¿ya? Lo único que estoy diciendo es que esto existe, y estas son las reglas del juego, y este es el contexto en el cual nosotros vamos a tener que gestionar estas crisis. Y es importante tenerlo a la vista, porque si nosotros no entendemos el contexto, no vamos a entender las herramientas para gestionar las crisis. Lo mismo sucede con los estudiantes, ¿ya? Con los estudiantes organizados, porque exigen no al lucro, mejor calidad en la educación. También hay grupos organizados donde se enfrentan a las entidades educacionales y exigen una educación gratuita y de mejor calidad. Entonces, si nos vamos hacia atrás, el mayor acceso a la información, el mayor acceso a las redes sociales, la mayor apertura, permite que hoy día tanto los consumidores, como las comunidades, como los clientes, como los estudiantes, estén empoderados y esta balanza se cambie hacia el otro lado, ¿ya? Entonces hoy día todos nosotros podemos exigir cosas y las cosas funcionan, ¿ya? En los 80 y en los 90, si a mí me salía una lata de Coca-Cola mala, ¿yo qué hacía? La tenía que botar. Hoy día, ¿qué hago? Hoy día tengo muchas formas de que eso se me retribuya, ¿ya? Las redes sociales, el CERNAC, tengo organismos empoderados que hacen que yo pueda lograr cosas. Por lo tanto, la balanza y el poder hoy día está en las comunidades, en los clientes, en los consumidores, en los estudiantes, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, tiene su razón de ser también. Seguimos con los casos. Todo hoy día está en jaque y todo hoy día se trata de la desconfianza. La clase política, hoy día desconfiamos de la clase política por casos como el financiamiento irregular de la política que vimos hace un par de años. Desconfiamos del empresariado, ¿por qué? Por sus malas prácticas y por sus abusos. Casos de colusión, los pollos, el papel confort, las farmacias, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, corrupción también en las Fuerzas Armadas. La Iglesia, por otro lado, los abusos y la opacidad que hemos reconocido, independiente a que seamos católicos o no seamos católicos, seamos fieles a la Iglesia o no, pero ha habido una crisis institucional en la Iglesia, al igual que en los partidos políticos, al igual que en los empresarios, al igual que en las Fuerzas Armadas. El fútbol también tiene escándalo, ¿ya? Entonces, hoy día la gente desconfía y hay una desconfianza tremenda en todas las instituciones, ¿ya? Y ante esto, con toda esa desconfianza, tenemos que enfrentar dos tipos de crisis que vinieron primero el 18 de octubre con el estallido social y hoy día que estamos en medio de una pandemia inconcebible, ¿ya? Y yo aquí quiero hacer una distinción importante para que sigamos en nuestra conversación. Las crisis, yo las voy a catalogar hoy día en dos, ¿ya? En las crisis, llamémoslas internas, que son las crisis propiamente tal que tienen las empresas por responsabilidad de ellos. Colusión, malversación de fondos, financiamiento irregular de la política, o sea, son cosas que las empresas hacen en forma irresponsable o en forma o con malas prácticas y les ocurren crisis internas. Pero lo que estamos viviendo hoy día es una crisis externa,
que nos pega a todos por igual, independiente que hayamos tenido buenas o malas prácticas. El 18 de octubre nos pegó a todos, el coronavirus hoy día nos pega a todos. ¿Ya? Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué hacer? ¿Ya? En tiempos normales, la clave es estar preparados siempre para lo peor. Veíamos al principio de la presentación de que nosotros tenemos la posibilidad de hacer este mapeo de riesgo importante y estar atento a los riesgos que podemos correr, ¿ya? No siempre podemos detectarlo, como insisto, esta pandemia, pero lo importante es siempre estar preparados y atentos a las señales del entorno, ¿ya? Para el 18 de octubre teníamos muchas señales del entorno, mucha gente no las vio, mucha gente las vio pero no se imaginó su dimensión, y lo mismo ocurre con la pandemia cuando esta pandemia comenzó en China en diciembre, que finalmente los países, algunos los tomaron en serio, otros no, algunos se empezaron a preparar y otros no, ¿ya? Pero lo más importante para gestionar una crisis, cualquiera esta sea, en cualquier rubro esta sea, es estar preparados, ¿ya? ¿Para qué? Para no dar manotazos cuando ocurre una crisis, porque vuelvo a insistir con el ejemplo, cuando a mí personalmente me pasa una crisis, yo me voy a negro y no sé qué hacer, ¿ya? Me doy vueltas en mi propio eje porque no tengo un plan de acción. Si yo tuviese un plan de acción y estuviese preparado para eso, al menos tengo una hoja de ruta en donde apoyarme, ¿ya? Insisto, no se va a terminar la crisis, pero la voy a poder gestionar de mejor forma, ¿ya? No vamos a evitar la crisis, ¿sí? Perdón, pero llega una pregunta desde Álvaro Pocul nos pregunta, ¿qué rol y urgencia le ves al modelo triaxial de valores de Simón Dolan y a la gestión de los mismos en las organizaciones y liderazgos del país? Ya, puedo dejar un segundo esa pregunta porque va a venir, si me aguantas un poquito con la pregunta, porque déjame terminar esto porque después vamos a hablar de ese tema y creo que tiene mayor conexión, ¿ya? Pero ahí voy a anotar la pregunta, Guillermo, para que después me la haga, ¿ya? Para que después quede más unido. Entonces, perdón, seguía comentando que de alguna forma no vamos a evitar la crisis, pero el impacto va a ser menor, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en una crisis en general? Porque todavía estamos hablando de las crisis en generales, no hemos entrado en el tema más bien de la educación. Hay que reconocerla, ¿ya? Hay que evitar la arrogancia, hay que, en buen chileno, bajar el moño, porque ni la soberbia ni la negación ayudan, ¿ya? Sin embargo, muchas veces estas crisis se escalan a niveles considerables. ¿Por qué? Porque en general se minimizan los problemas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo del presidente de Estados Unidos, el señor Trump, que no sé si recuerdan, pero en una entrevista el 22 de enero señaló que tenían todo bajo control con este virus que venía de China, que se trata de una persona que viene de China y lo tenemos bajo control, vamos a estar todo bien, ¿ya? Hoy día Estados Unidos tiene el mayor número de contagiados y fallecidos, más de 2 millones de contagiados y fallecidos, más de 116.000. Ahora, uno puede decir, claro, que uno podría pensar el señor Trump en enero esto tampoco estaba tan desarrollado, y uno, por lo general, minimiza estos impactos, ¿ya? Pero con la experiencia, este tipo de alertas son las que uno tiene que trabajar y uno no puede minimizar. O sea, el primer error de la gestión de crisis es minimizar los problemas, ¿ya? El segundo es el tener miedo a exagerar, ¿ya? El tener miedo a exagerar, y acá lo grafico con el ejemplo del primer ministro, o sea, del primer ministro británico Boris Johnson, que en algún minuto él también lo tomó muy a la ligera, dijo que no había que exagerar. Él en Inglaterra creó un modelo que quería que todos se contagiaran, no hubo confinamiento, tomó una política distinta a la que estaban tomando los otros países, y finalmente, bueno, él se contagió, vemos que estuvo bastante grave, y vemos las consecuencias también que tuvo el país en Inglaterra. Hay otros que se niegan a ver los signos evidentes, ¿ya? Como por ejemplo, y aquí entramos en un ejemplo de organización también. Ustedes no sé si recuerdan el caso de AgroSuper y de Freirina, ¿ya? AgroSuper, la empresa de producción de proteína animal,
hace un par de años presentó un proyecto en Freirina, donde era un proyecto bastante grande de criadero de cerdos, ¿ya? Recordemos que AgroSuper tiene sus operaciones en la sexta región, y compró un terreno en Freirina, cerca de Vallenar, al interior de Vallenar, para montar un proyecto muy importante de producción de cerdo para exportar. AgroSuper entró a este proyecto donde tenía, y entró con todas las de la ley, vuelvo a insistir, o sea, la autoridad ambiental aprobó su proyecto y tuvo un problema en la operación en su comienzo porque se le rompió un aireador en las piscinas de donde va la caca del cerdo, básicamente, y esto provocó un olor putrefacto espantoso, de grandes niveles. Y la comunidad que vivía al lado no podía prácticamente vivir, ¿ya? Por el olor. AgroSuper, ¿qué pasó? No hizo caso a las señales del entorno, no tomó en cuenta a las comunidades, de hecho las subestimó, y pasó lo que todos sabemos. Esto explotó, se metió el gobierno, se metieron los privados, clausuraron Freirina, ¿ya? Les quitaron o les revocaron el permiso de resolución de calificación ambiental que tenían, y finalmente AgroSuper decidió no seguir operando, terminar con esta operación, y perdió 450.000 millones de pesos, ¿ya? Independiente al valor o al dinero que haya perdido con el proyecto, se les formó claramente un problema de reputación tremendo, el cual están clausurados, el cual ellos tuvieron que afrontar, y tuvieron que afrontar de una manera correctiva. O sea, ellos hicieron una gestión de crisis ahí post-crisis, donde tuvieron que hacer un plan de reposicionamiento y además de trabajo intensivo con las comunidades, ¿ya? Otra cosa que pasa en las crisis es que uno no tiende a identificar a los verdaderos afectados, ¿ya? En las crisis uno tiene que hacer caso a todos los públicos, ¿ya? Y tiene que estar atento a todos los públicos. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que el público más inmediato en una crisis son los medios de comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque dan visibilidad a la crisis. Entonces uno se asusta mucho de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un público en sí mismo, ¿ya? Y además son un puente para llegar a los distintos públicos. Pero uno tiene que detectar a los verdaderos afectados, ¿ya? En el caso de la Polar, por ejemplo, ¿quiénes fueron las verdaderas víctimas? Uno podría pensar que la verdadera víctima fue la señora Juanita, que en algún minuto compró algo y después debía mucha plata porque la repactaron. Sin embargo, el público más afectado en el caso de la Polar fueron los accionistas minoritarios, ¿ya? Y en general fuimos todos los chilenos, porque recordemos que las AFP eran accionistas de la empresa y todos nosotros cotizamos en las AFP, ¿ya? Por lo tanto, esta crisis que tiene muchas aristas y muchas connotaciones, el público más afectado acá fue el accionista minoritario, que apostó, que creyó en una empresa, que finalmente los resultados de la empresa eran un engaño, que creyó en la empresa, que apostó, puso su plata ahí, y que finalmente pasó de una acción que costaba 2.500 pesos a costar 30 pesos, ¿ya? Entonces, importante, uno en las crisis tiene que identificar a sus públicos, ¿ya? Lo otro importante es tener en cuenta que hoy nada es secreto, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco porque hay que apelar a un contexto donde la transparencia es fundamental, ¿ya? Y aquí es donde yo les grafico que el análisis de contexto hace mucho sentido, ¿ya? Porque hoy día la gente tiene desconfianza. Decíamos, desconfianza de la clase política, del empresariado, de todo, de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Del fútbol, de todo tiene desconfianza. Por lo tanto, la transparencia hoy día es fundamental en una gestión de crisis. Veíamos ahí cuando filtraron el polémico audio de Cecilia Morel, hoy día nada es secreto, todo es público. ¿Y por qué? Por la simple herramienta que tenemos de las redes sociales, ¿ya? Por eso es tan importante que cuidemos la forma de informar, ¿ya? Ahí veíamos a que criticaban a Piñera por sacarse una foto en Plaza Italia en plena cuarentena, cuando comenzó esta cuarentena. Por eso hay que cuidar la forma, ¿ya? Algunos podrían decir, oye, pero
¿qué tiene que se saque una foto? ¿Ya? Otro podría decir, es impresentable que se saque una foto. Por lo tanto, hoy día todo esto es público y hay que cuidar esa forma, pero también hay que cuidar el fondo. Cuando vimos que la subsecretaria comentó de que tomar un café a 2 metros de distancia, ya se podían ir a tomar un cafecito y salieron un montón de memes y cosas, que finalmente es el fondo de las cosas que uno dice. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto en la forma como en el fondo para gestionar una crisis. ¿Por qué? Porque el daño a la imagen pública puede perdurar en el tiempo y puede perdurar durante mucho tiempo. Aquí les puse un ejemplo, no sé si conocen este caso, que es un caso emblemático de la cerveza Heineken. Heineken, la marca Heineken fue acusada de auspiciar peleas de perros, el 2012, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se viralizó esta foto, donde ustedes ven que ahí hay una pelea clandestina de perros, ¿ya? Y que hay carteles de publicidad de Heineken. Entonces, uno dice, bueno, es obvio que están auspiciando, ¿ya? Pero, en realidad lo que pasó fue que hubo un evento, o sea, había una pelea de perros, hubo un evento antes de Heineken que tenían puestos los carteles, y después este evento se salió, comenzó la pelea de perros, y el organizador dejó los carteles de Heineken, ¿ya? Entonces, eso fue efectivamente lo que pasó. Y Heineken intentó dar esta explicación, pero nadie le creyó. Incluso tuvo que decirle al organizador que tenía el evento antes con los carteles de Heineken, que diera una explicación y que dijeran que ellos habían tenido la responsabilidad de dejar estos carteles ahí. Bueno, el tema siguió el 2012, siguió el 2013, Heineken seguía dando explicaciones el 2014, seguía el 2015 porque todavía habían dudas y todavía seguía circulando esta foto, y finalmente a fines del 2015 la empresa dijo, yo tengo que poner en mi página web o en mi sitio corporativo cosas corporativas de la empresa como el consumo responsable, como Heineken Experience, como la historia de Heineken, y también tengo que poner ahí rumores sobre patrocinio de pelea de perros, ¿ya? O sea, ¿a qué voy con este ejemplo? Que finalmente hoy día estamos en un mundo tan revuelto con el tema de las redes sociales que la reputación de una empresa o de una corporación en tiempos de crisis tiene que ser muy bien cuidada y muy bien gestionada, porque puede perdurar en el tiempo, y por mucho que una empresa dé explicaciones, la gente no le va a creer, ¿ya? ¿Por qué? Volvemos al contexto. Porque la gente parte hoy día de la desconfianza, parte de la desconfianza en el empresario o en la clase política, porque de alguna forma la historia le ha ido dando desconfianza con los casos que hemos visto. Si esta desconfianza que nosotros tenemos no es gratis, ¿ya? O sea, uno dice, pero ¿por qué desconfiamos tanto de las empresas y de la clase política? Uno dice, bueno, finalmente porque hay ejemplos que nos han dado de que nos han hecho desconfiar, ¿ya? Entonces, generalmente, en la gestión de crisis organizacional, las empresas parten perdiendo, ¿ya? Entonces, nosotros con la gestión de crisis tenemos que llegar a empatar, ¿ya? Y de ahí podemos empezar a subir. Construir reputación puede demorar 20 años, perder esa reputación puede demorar 5 minutos. ¿Ya? Las crisis, dicen, es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, ¿ya? Y aquí yo me voy a ir un poco, ya vamos a empezar a hablar algo más del tema de la educación. Albert Einstein, yo creo que tiene bastante razón, nos pone la crisis como una oportunidad, ¿ya? Esta frase bien cliché que uno escucha, que las crisis son oportunidades, creo que realmente son oportunidades. Y hoy día, la situación que estamos viviendo con esta pandemia nos trae muchas oportunidades, ¿ya? Hay que saber sortearlas, hay que saber manejarlas, hay que saber surfearlas, pero nos trae muchas oportunidades y está en nosotros aprovechar o no estas oportunidades. Hay necesidad de cambio. Las crisis generan cambios, ¿ya? No solamente oportunidades. Nosotros, si nos vamos al 18 de octubre, el 18 de octubre fue un evento que Chile despertó,
podemos mezclarlo con la violencia, podemos mezclarlo con la legitimidad que tienen los ciudadanos. Sin embargo, y es muy lamentable decirlo, pero si no hubiese ocurrido lo del 18 de octubre, si no hubiese habido la violencia que hubo el 18 de octubre, no hubiesen habido cambios, ¿ya? Desde hace mucho tiempo que la sociedad en general está pidiendo cosas, no más AFP, en las comunidades organizadas. Sin embargo, se van logrando cambios leves y sutiles. Pero bastó que hubiese este episodio del 18 de octubre y sus días posteriores para que Chile se remeciera y cambiara. O sea, estamos hablando de un proceso constitucional, que obviamente fue postergado por la pandemia, pero yo creo recientemente de que si no hubiese habido este remesón, esta crisis, no hubiésemos cambiado. Entonces, la crisis trae una oportunidad de cambio y trae una necesidad de cambio. Un par de ejemplos, que son ejemplos bastante simples, pero que grafican un poco cómo uno puede aprovechar esta oportunidad. Hemos visto cómo la gente se está reinventando, ¿ya? Independiente por la crisis económica que exista, porque hay mucha gente que está desempleada, que se está quedando sin empleo, la gente se está reinventando. Nosotros vemos Velas con Aroma a Normalidad, que fue un emprendimiento que decía ahí como una vela con olor a cine, una vela con olor a festival, ¿ya? Vemos cómo se han armado otros proyectos, como una discoteca en línea, ¿ya? O sea, de esta crisis nace una creatividad por la necesidad de cambio, ¿ya? Pero es una necesidad impulsada, es una necesidad presionada. Clases con el campeón mundial, y así sucesivamente tenemos un montón de ejemplos, que son más bien básicos, pero son ejemplos de creatividad de gente que se ha tenido que reinventar en esta crisis, ¿ya? Y en este sentido hablamos un poco de la educación, ¿ya? Y yo aquí les decía al principio de la charla de que yo estoy en mi postura, yo tengo expertise en gestión de crisis organizacional, ¿ya? Corporativa, de empresas, del sector privado, ¿ya? Pero yo aquí les voy a hablar un poco también desde mi lado de docente, ¿ya? Y desde mi lado de alumna, y cómo un poco he visto esto, porque la gestión de crisis se puede aplicar en todos los rubros, no solamente en la organización, sino que hoy día también en la educación. Entonces, tenemos la última encuesta de CADEM, que nos dice que en junio, ahora recientemente, el 5% de las personas quiere que vuelvan a clases presenciales en el segundo semestre, ¿ya? El 57% cree que no vuelvan a las clases presenciales y se mantengan las clases online. Y el 34% quiere que den por terminado el año escolar y que todos los estudiantes pasen de curso en el sector escolar, ¿ya? El resto no sabe, no responde. A lo que voy con esto es que uno dice, estamos en una realidad donde la gente está asustada, ¿ya? Donde tenemos una crisis claramente en la educación escolar, universitaria, ¿ya? Donde, y ahí vamos a conversar un poco de si estábamos o no estábamos preparados para esto, ¿ya? Como parte de mi charla. Salió una nota también que 8 de 10 universidades sienten que hoy reciben educación de peor calidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las principales dificultades? Ritmos de estudios, administrar el tiempo, conocer nuevas personas, lidiar con la soledad, relación familiar y actividades domésticas. O sea, tenemos que la crisis y las principales dificultades son más emocionales que racionales, ¿ya? Y aquí también vamos a distinguir entre la racionalidad y la emocionalidad de una crisis. Entonces, dicho esto, ¿tenemos un problema o tenemos una oportunidad? ¿Ya? Y esta es un poco la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en el área de la docencia y en el área de la academia, que es, ¿todo lo que nos está pasando es un problema? ¿Es una crisis? ¿O realmente podemos cambiar la estructura, ¿ya?, de la enseñanza a futuro y aprovechar esta oportunidad para hacer el cambio que necesitamos? Entonces, los profesores nos quejamos del tiempo que los estudiantes invierten en redes sociales y en sus teléfonos inteligentes. Para un curso virtual esto es más una oportunidad que un problema, ¿ya? Entonces, aquí es cuando uno tiene que empezar a ver qué yo puedo aprovechar y qué oportunidad, en el buen sentido de la palabra, no como un oportunismo, qué oportunidad yo puedo sacar de esta crisis. Les voy a poner 3 videos, ¿ya? Espero se escuchen. El primero es de Bernardita Marino, que es jefa de prensa de CIP.
de la red de colegios, ¿ya? Entonces, escuchemos, son muy cortitos. No cabe ninguna duda que la educación ha sido una de las que ha tenido que reinventarse mayormente en esta crisis. Sin duda, la teleeducación o las clases online generan un tremendo desafío tanto para el docente como para quienes reciben esta educación, los niños y sus familias. Dificultades grandes que hemos encontrado, por ejemplo, el tema de la conectividad. Nosotros no somos una red de colegios vulnerables, de zonas muy complejas, socialmente muy complejas, donde nos hemos encontrado con que los niños tienen muy poca conectividad a internet, muchos comparten un celular con plan de datos que se acaban a los días del mes, por lo tanto es muy difícil que ellos puedan tener continuidad en las clases. También nos ha pasado que hay alumnos que no tienen aparatos, no tienen computadores, no tienen teléfono celular con plan de datos, muchos que tienen un computador en la casa para 5 o 6 hermanos, y eso ha vuelto muy difícil a poder hacer las clases. También hemos tenido problemas con los niños más pequeños, porque ellos no suelen ser buenos para el tema de las clases virtuales, de mantener la atención mucho rato en las clases, los profesores, por lo tanto hemos tenido que reinventar también la forma en cómo les entregamos los contenidos, inventando distintas iniciativas, distintos proyectos para poder llevarles la educación de una manera más entretenida. La teleeducación también genera una distancia súper grande entre el colegio, el alumno y la familia. Y eso genera también una convivencia escolar muy débil, muy precaria. Y todos nosotros sabemos, quienes trabajamos en educación, sabemos que la convivencia escolar es básica para poder tener un buen proceso educativo, un proceso educativo exitoso. Ninguna de estas cosas, ninguna de estas condiciones se están cumpliendo. Por lo tanto, está siendo muy difícil educar a distancia. Ahí teníamos un poco la opinión, ¿se escuchó, cierto? Sí. Sí. La opinión de Bernardita Marino, y quiero ponerles la opinión de una alumna de primer año de medicina de la Universidad Católica. Lo que yo más esperaba era poder entrar a la U, conocer a mis compañeros, ir a los centros de salud, pero en vez de eso he tenido que estar pegada a la pantalla del computador 24/7. Y uno pensaba que iba a ser un año normal, o sea, exceptuando haber tenido que dar la PSU 3 veces y matricularse una semana antes de que empezaran las clases. Uno pensaba que iba a ser normal. Pero en vez de eso no he pisado ninguna sala de clases, no tuvimos ni un solo día presencial y la única interacción que he tenido con mis compañeros ha sido por Zoom. Así que no es lo que uno esperaba. Y la última que quiero compartir con ustedes es de un alumno de cuarto medio. Nuestro colegio por lo menos estaba preparado por el hecho de las marchas en Chile, como que el colegio sabía que estaba esa posibilidad de que iban a tener que trabajar online. Nunca pensaron que iban a tener que tomar tantas medidas como una cuarentena indefinida muy grande, pero no sé si lo hizo bien, pero siento que lo hizo mejor que otros colegios. Otros amigos que han estado hablando lo han implementado mucho, pero por lo menos nosotros literalmente tenemos una jornada de colegio normal, la hora donde van siempre, y tenemos que hacer más trabajo en casa y eso, o sea, eso. Ahí entonces están esas tres opiniones que me gustaría un poco ahondar en términos de cuáles son los puntos de conflicto y lo decía el alumno de cuarto medio, que si bien un tema importante que volvemos al principio de la presentación es si estábamos preparados para enfrentar esto o no, ¿ya? Como parte de la preparación. Ahora, en la gestión de crisis, como resumen para esto y para que lo apliquemos acá, es estar preparados, fundamental, actuar rápido dentro de lo que se puede, no minimizar los acontecimientos, revisar no solo la forma, sino que también el fondo, ser empáticos, ¿ya? Con el público o con los públicos que tenemos, ser flexibles e innovar, ¿ya? Esos son como los puntos más importantes de la gestión de crisis que tenemos que realizar ahora. Ahora, es importante, y lo conversábamos hace un rato, el tema de las crisis en términos racionales y emocionales, porque la educación hoy día tiene un problema, ¿ya? Por esta crisis, pero tiene un problema racional y tiene un problema emocional. El racional va un poco en la redefinición de una evaluación, ¿ya? Cómo hacemos las pruebas, cómo tomamos los controles, cómo evaluamos online, que es bastante complejo, que es más racional,
¿ya? Este nuevo poder en la... Hola a todos, al parecer Ignacia se le fue el audio, así que estamos tratando de restablecerlo. Vamos a volver en breve, bueno. Perdón, se me cortó, o sea, se me desconectó. Bueno, estas son las cosas que un poco uno tiene que enfrentar en esta nueva forma de comunicarse. Ahí estamos, ¿retomamos? Sí, sí, perfecto. Perdón, voy a seguir compartiendo acá un poco. Ahí está. Ya. Y me quedé un poco en el tema racional, ¿cierto? Así es. Sí, Perdón. Me quedé en el tema racional, entonces, un poco en repaso de las cosas racionales que nosotros tenemos que hacer en el tema de la educación para enfrentar una crisis, que son los temas que escuchamos en las citas textuales, el tema de la conectividad, el tema del poder en la mano de los estudiantes y de los padres, la redefinición de esta forma de evaluar. Son cosas racionales que nosotros tenemos que atender. Sin embargo, hay cosas igual de importantes que tenemos que manejar en una crisis, que son las cosas emocionales, ¿ya? Que se tratan de distintas formas. Yo no puedo en una crisis poner la racionalidad al mismo nivel que la emocionalidad. O sea, y me refiero con un ejemplo. Yo tengo que racionalmente redefinir una forma de evaluar, ¿ya? No puedo tomar las pruebas que tomaba en forma física, ¿ya? Porque hay muchos que piensan, oye, el alumno va a copiar, tiene acceso a internet, tiene acceso a Google, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que reformular eso, y eso es racional, ¿ya? Sin embargo, el tema emocional que también uno tiene que atender es lo que decía la alumna, y es bien dicotómico, porque los estudiantes hoy día, la generación de los estudiantes, son de internet, son de estar todo el día conectado por teléfono, no sé, por WhatsApp, ¿ya? Hay mucha menos socialización. Sin embargo, es lo que echan de menos hoy día, ¿ya? Los alumnos que entraron a la universidad hoy día no conocen a sus compañeros, los conocen a través de una pantalla, siendo que uno podría decir, oye, esa es la panacea del joven o del alumno hoy día. Sin embargo, eso es lo que más les pesa hoy día, el tema de la socialización, ¿ya? El tema de la afectividad, el tema del bienestar, del relacionamiento. Por lo tanto, ahí hay que tener una contención con ello, que es igual de importante que los temas racionales que tenemos que enfrentar, ¿ya? Entonces, tenemos el tema racional, tenemos el tema emocional, ¿ya? ¿Y por qué el tema emocional? Por la incertidumbre, ¿ya? Volvemos a esta captura de confianza, de decir, ¿qué va a pasar de aquí? Porque nosotros, todos los que estamos acá, tenemos esa incertidumbre, ¿ya? Y tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestra docencia, qué va a pasar a futuro. No sabemos si vamos a seguir en confinamiento, si vamos a entrar en más cuarentena o en la hibernación que se está hablando. Tenemos una incertidumbre, por lo tanto, emocionalmente, yo creo que es un problema que tenemos que enfrentar y gestionar esta crisis más de forma emocional que racional. Lo racional vendrá después, lo racional se logra, ¿ya? Lo emocional es lo importante hoy día. Entonces, tiene que haber un reset, tiene que haber una reinvención. Yo insisto en esta oportunidad que nos está dando esta crisis, ¿ya? Y es en aprovechar esta oportunidad, y es en no olvidarnos de esta crisis, porque seguramente, después cuando pase todo esto, la memoria es frágil, y no nos vamos a acordar emocionalmente como nos sentíamos. Por lo tanto, vamos a ver muchos, ¿ya? Que quizás vamos a seguir de la misma forma. Entonces, la invitación un poco es a reflexionar en esta crisis para generar un cambio, ¿ya? Una reinvención, como por ejemplo con simulaciones con realidad virtual que puedan existir a futuro, con metodologías de docencia mucho más activa, con conferencias online y foros de discusión,
¿ya? O sea, hay un montón de oportunidades que uno va a tener a raíz de esta crisis, ¿ya? Y quiero acá citar tres citas. Uno es de Roberto Vega, que creo que está en la charla, que es una carta que envió que dice: debemos pensar fuera de la caja, y esto es válido para todas las actividades humanas que están siendo tensionadas hasta su grado extremo por la pandemia, ¿ya? Insistir en seguir haciendo lo mismo parece no ser el mejor camino. Todos estamos siendo desafiados, dice el vicerrector académico de la Universidad Finisterra, Roberto Vega. Y es muy, muy cierto, y yo concuerdo absolutamente con él en decir y en insistir que debemos cambiar las formas, ¿ya? Y terminar con una frase que dice: los virus no cambian al mundo, son las personas quienes los hacen, que fue el embajador de UNESCO de Portugal. Entonces, un poco reflexionar sobre la frase que dijimos al principio de que las crisis son oportunidad, ¿ya? Hay que saber gestionarla, hay que tener herramientas, hay que estar preparado. Sin embargo, todo eso que yo les comenté, con esta pandemia fue bastante complejo, porque es una situación que nadie la vio venir, que si bien, decía un alumno cuarto medio, los colegios y las universidades estaban preparados por el tema del 18 de octubre, de las dimensiones en que ocurrió, nadie estaba preparado, ¿ya? Eso es un poco la reflexión, y ahora me gustaría ya un poco más conversar con lo que se ha planteado en esta charla. Abrimos entonces el micrófono y damos paso a las preguntas, dándole primero que todo las gracias a Ignacia por esta presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta y la quiere desarrollar con el micrófono, o es Sería posible... eso te iba a pedir, Guillermo, que de repente es mucho mejor si podemos iniciar algún tipo de conversación más que preguntas por escrito. Están abiertos todos los micrófonos, todos ustedes tienen la posibilidad de activar su micrófono, así que, por favor, cuando gusten, pueden conversar con Ignacia. Bueno, mientras... por favor. No están abiertos los micrófonos, dicen. Todos los micrófonos están abiertos. Los voy a volver a activar. Ahí sí. Ahí. Ahí ¿Álvaro? sí. Ay, sí, qué Álvaro. bueno. Sí. ¿Qué tal? Mira, Hola, en primer Álvaro. lugar, darte las gracias por la presentación. Me hace mucho sentido y comparto mucho tus puntos de vista. Así es que eso, como para iniciar la conversación. En la pregunta que yo planteaba al comienzo, y que no tuviste el momento para poderla responder, Sí. Mira, voy a transparentar mi visión. Yo creo que en Chile, oye, en muchos lugares del mundo pasa también lo mismo. Se tiene una idea de lo que uno es y de lo que uno quiere ser, que a veces no se relaciona con la realidad. De hecho, por ejemplo, hoy día Bloomberg acaba de publicar lo siguiente respecto a Chile. Dice: siguió el ejemplo de países ricos y se dio cuenta que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, ¿ya? Entonces hay un desajuste, por un lado, entre la expectativa, entre el conocimiento de lo que es lo real, y por lo tanto todo el campo de acción que tú vas a desarrollar se ve dificultado, imposibilitado para el logro, el cumplimiento de los objetivos. Cuando yo llegué, te mencioné la pregunta en relación a lo de Simon Dolan, o Simón Dolan, como se quiera decir, es porque ahí se plantea de que los tres ejes de acción de los valores son muy importantes reconocerlos en torno al propósito que uno tiene en la organización. Si el propósito está confundido en torno a los valores, tu misión y tu visión, y por lo tanto tu proyecto, puede caerse porque no tiene cómo sostenerse en una realidad. Sí. Y la realidad la construimos las personas. Entonces, lo mismo ocurre con los proyectos educativos. Si yo llego y digo que quiero ser o que soy la mejor institución del mundo y que soy abierto y que soy inclusivo, y en mis procedimientos del día a día eso no se
lleva a cabo, la repercusión no va a ser otra que una crisis. Exacto. Entonces, la manera de prevenir las crisis es tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso está constituido por valores. Y cuando hablo de valores, estoy hablando de valores que por un lado pueden ser emocionales, por otro lado pueden ser éticos sociales, pero también hay valores que son pragmáticos y uno tiene que poder reconocerlo. La justa ecuación de esos valores va a comunicar honestidad a la audiencia y de esa manera se va a minimizar la situación en la que nos vemos enfrentados hoy día, que es de sospecha, de desconfianza, porque sencillamente no practicas lo que declaras. Entonces, Álvaro, sí. ahí hay un temazo. Álvaro, mira, dos cosas con respecto a tu comentario que estoy totalmente de acuerdo, y en la experiencia que tengo de gestionar crisis, ese es uno de los puntos más críticos, ¿ya? Como dice una frase, hay que no solo parecerlo, sino serlo, ¿ya? Exacto. Y esa es una frase en que las empresas y las corporaciones, las organizaciones, y también el mundo público, ha empezado a entender a porrazos, ¿ya? El problema es ese, el problema es el porrazo. El problema es de estas, como yo decía, las organizaciones en algún minuto son tan necias, ¿ya? Son tan cerradas que hasta que no les pase, no lo entienden, ¿ya? Uno podría pensar hoy día y decir, ¿cómo una empresa se va a coludir, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo súper concreto. ¿Cómo una empresa se va a coludir hoy día sabiendo que, primero, lo van a pillar, ¿ya? Y que, segundo, el castigo es tan grande porque lo ha visto en sus pares? Entonces uno dice, ¿cómo pueden cometer los mismos errores? ¿Cómo una empresa hoy día no tiene la facultad de trabajar con las comunidades y tener una buena relación con ellas si sabe que lo tiene que tener, ¿ya? Entonces uno de repente piensa en estas cosas que son inconcebibles y que todavía se practican, cada vez menos, por suerte, ¿ya? Porque han aprendido, y porque los porrazos, y porque la reputación, y porque las portadas en los medios de comunicación, y porque las funas, y los grupos sociales, y las comunidades, ¿ya? Pero es impresionante cómo han tenido que aprender a porrazos, y cómo esto de cuando uno les dice, compadre, no tienes que declararlo, sino que tienes que hacerlo, ¿ya? Yo siempre he dicho que para mí la comunicación corporativa y la gestión de crisis en general, muchas veces nos dicen, oye, pero la comunicación estratégica de alguna forma lava imagen, ¿ya? Para mí, eso no es. Y yo les voy a dar la simple razón del por qué. Porque yo, como comunicadora estratégica, tengo que convencer a la compañía de que tenga una mejor gestión y que tenga buenas prácticas y que no solo parezca, sino que lo sea, porque si no, mi comunicación no sirve de nada. Entonces la empresa cuando te dice, oye, pero nosotros tenemos las mejores prácticas con nuestros trabajadores. A ver, ¿qué tienen? 1, 2, 3, 4. Ok, puedo comunicar. Pero si no lo tienen que hacer para yo comunicarlo. Por lo tanto, la comunicación corporativa tiene una misión que no es comunicar, es presionar a la empresa, en términos corporativos, para que cambie su gestión y para que tenga una mejor gestión y para que haga lo que tú dices, ¿ya? Que sus valores concuerden con sus acciones. Porque finalmente, hoy día, existe tal nivel de desconfianza que si una empresa solamente lo parece y no lo es, primero lo van a pillar y segundo se les va a desmoronar su reputación. Y construirla después va a ser inviable, porque partes de la desconfianza, porque ya te engañaron una vez. Entonces, tú dices, no, ya me engañaron una vez, ahora, ¿por qué le voy a creer? ¿Ya? Mira, y un ejemplo, la comunicación y la gestión de crisis va cambiando y va evolucionando, ¿ya? Hace, yo te diría unos 2 años, 1 año y medio, el pedir perdón para una empresa era una buena gestión de crisis, ¿ya? Y la gente escuchaba y decía, bueno, la empresa se puede equivocar, me está pidiendo perdón. Hoy día el pedir perdón no basta, ¿ya? O sea, y hemos visto, y les voy a poner un ejemplo, nada que ver con las corporaciones, pero no sé si ustedes vieron o conocen al grupo Maroon 5 en el Festival de Viña.
¿ya? Se presentó el grupo Maroon 5, es un grupo muy conocido, se presentó en el Festival de Viña, hizo un papelón tremendo, porque el gallo, que el cantante se enojó, ninguneó al festival, no conversó con el público, no tuvo empatía, nada. Y él, que es Adam Levine, el vocalista, grabó un video donde pedía disculpas al público, que él no sabía lo que era el Festival de Viña y todo. Y ustedes se ponen a leer los comentarios abajo, y o sea, lo voy a decir en términos bonitos, ¿ya? Porque la cantidad de garabatos que eran, ¿y qué me importa a mí que pidáis perdón? ¿Y qué me importa a mí que te hayas equivocado? Lo que hiciste, lo hiciste y está. No lo perdonaron. Entonces, el contexto va cambiando. La gente está cada vez más irritada, cada vez más desconfiada. Por lo tanto, hoy día el pedir perdón no es suficiente. Entonces, la empresa que se manda un condoro, ¿ya? Hoy día tiene que hacer mucho más que pedir perdón. Y ni siquiera tiene que prometer algo, tiene que cumplirlo, y hasta que no lo cumpla no lo van a perdonar. Sí, estoy de acuerdo completamente contigo. Y fíjate que solamente para no acabar la conversación, explicar que no me veo porque tengo la cámara desconfigurada, ¿eh? No hay problema. No es bueno, ese es el otro problema. Yo no sé si ustedes lo tienen con alumnos, que nadie prende la cámara. Nadie la prende. Nadie la prende. Y uno ha tenido que aprender también a ser empático con eso. Sí. Porque, bueno, hay razones también. Sí, por supuesto, hay razones de conectividad también, y de otras muchas más. Una de las cosas que a mí más me sorprendió en un estudio en el cual estuve metido sobre lo del 18 de octubre, era que muchas personas que decían que, y del mundo de la empresa, no lo vimos venir, ¿ya? Pero la información y las investigaciones estaban. Llevábamos por lo menos 1 año y medio con información, con data súper importante, que se suponía que tenían que verlo los tomadores de decisiones de la empresa, que no las vieron nunca. Y si las vieron, vieron lo que querían ver. Y yo creo que ahí hay un tema importante como de cambio de actitud de parte de los liderazgos, es que hay que tratar de ser flexible respecto a las verdades que uno tiene construidas. Exacto. Exacto, por ahí va. Mira, yo, para terminar tu punto, les voy a compartir nuevamente la presentación porque quiero que vean algo. Ya. Y esta presentación, espérame, un segundo. A ver, perdón. Déjame que aquí... Ya, voy a tener que pasarla así. A ver. Ya. Quiero irme a esta parte de la presentación. Cuando tú decías que habían señales claras y que lo veíamos venir, esta presentación que ustedes van a ver, estas láminas, esta de aquí, esta, todas estas, mira, todas estas, hasta acá, es una presentación que yo tengo hace 4 años. Sí, claro, exacto. 4. Y no ha cambiado, o sea, uno pareciera que uno la hubiese hecho a raíz de lo que pasó, ¿ya? Hace 4 años, y que esta presentación la venimos conversando con empresas y empresarios. O sea, para que tú te des cuenta, y uno dice, claro, y lo que dije al principio, después de la guerra somos todos generales, entonces pasa el 18 de octubre y uno dice, pero era obvio que iba a venir. De las magnitudes quizás no era tan obvio, pero de que veía venir, venía. Sí. O sea habían claras señales de que venía. Lo que pasa es que hay muchas cosas que uno minimiza, volvemos al tema de la crisis, de que uno minimiza o tiene miedo a exagerar, ¿ya? Por lo tanto, cuando se le viene el barco encima, ahí es cuando uno rompe esquema y no sabe qué hacer. Y ahí es cuando uno no sabe cómo gestionar la crisis. Entonces, yo siempre decía, porque yo antes de trabajar en SQM, trabajé 11 años en una agencia de comunicaciones donde tenía distintas empresas y distintos rubros, ya asesoraban en crisis. Y finalmente uno dice, oye, estas cosas son predecibles, ¿ya? Y uno las ve venir y siempre la reacción era como, qué exagerado, esto no va a pasar. No, esto no me va a pasar a mí, ¿ya? O esto es, no, hay que minimizar las cosas, no, esta cuestión no hay que exagerar, ¿ya? Y siempre cuando decían eso, finalmente la crisis les pegaba mucho más fuerte. Así es. Bueno, gracias por compartir. Es bueno conversar. Habrán otras personas que ahí seguramente tienen cosas que opinar o preguntar. O preguntas.
¿Alguna otra reflexión? ¿No? Ignacia, Estamos callados. tal vez entregar algunos tips como para enfrentar una crisis, especialmente en el mundo educacional, considerando que vemos varios acá que somos docentes. Sí, sí, mira, y esto yo lo digo más como, a ver, la gestión de crisis, ¿ya? Es muy parecida porque tiene una metodología, la gestión de crisis, ¿ya? Y es muy parecida o similar en todos los rubros, ¿ya? Por supuesto que cada una tiene sus características propias de cada rubro, ¿ya? Pero la metodología de enfrentar y de gestionar una crisis es muy similar. Y es un poco, primero, como yo les decía, estar preparados. Si no estamos preparados y partimos de cero, la gestión va a ser mucho más compleja, ¿ya? Entonces, hoy día no podemos estar preparados porque estamos en medio de una crisis, ¿ya? Yo siempre he dicho, cuando llegaban las empresas en medio de una crisis, nosotros jugábamos a empatar. Eso era lo que más jugábamos, ¿ya? Y quiero hacer una distinción acá, Guillermo, porque que es distinto y que la hice en algún minuto. La gestión de crisis es distinta cuando la crisis es interna, cuando es provocada, ¿ya?, por la organización o por el establecimiento, cuando se mandan un condoro, básicamente. Esta gestión de crisis es distinta porque es una crisis externa que nos pega a todo, pero yo no tengo la responsabilidad de esta crisis. Entonces, la gestión es distinta, ¿ya? Porque cuando yo tengo la responsabilidad y cometí una colusión, tengo que abordarla de una forma distinta a la que me está pegando ahora. Por eso yo les digo que esta crisis es una oportunidad, ¿ya? Porque es una oportunidad de cambio, ¿ya? Mi recomendación sería que nos fijáramos y que atendiéramos al tema racional y al tema emocional en el mismo sentido, ¿ya? Y yo sé que en algún minuto, y le tiene que haber pasado a todas las instituciones, cuando llega esta crisis y tenemos que trabajar online y tenemos que cambiar nuestro sistema, empiezan todas las ideas y todas las medidas de ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a evaluar o no vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Vamos a poner nota mínima para el examen o no? Y nos empezamos a fijar en temas súper racionales, que está bien, porque es propio de un establecimiento y el establecimiento tiene que seguir funcionando, ¿ya? Pero el tema emocional, de la afectividad, de la preocupación, del ser empático con la persona que está al otro lado y que es el alumno, yo creo que es muy relevante, porque aquí el alumno no se puede sentir desamparado por la institución, ya se tiene que sentir apoyado, no solamente en las medidas racionales, sino que en las medidas emocionales también. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una comprensión, ¿ya? Tiene que haber un camino juntos, ¿ya? Pero no, de alguna forma, solamente preocuparse de las medidas, así como cómo lo vamos a hacer para sacar el semestre, ¿ya? Que está bien, porque es un negocio, porque lo tenemos que hacer, o sea, porque tenemos que cumplir con eso, porque se lo debemos al estudiante y se lo debemos a su familia. Pero el tema emocional creo que es sumamente importante gestionarlo también. Y yo sé que hay muchas medidas que se están haciendo para gestionarlo, pero siempre se puede hacer algo más. Y sobre todo aprovechar esto para la reinvención, porque uno dice, estamos en plena crisis, pero ¿qué va a seguir adelante? Cuando podamos volver, cuando se termine esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir igual como seguíamos antes? ¿O vamos a de verdad hacer un cambio y aprovechar esta crisis? ¿Ah? Lo que yo les decía, tratemos de no olvidarnos de este sentimiento que estamos sintiendo ahora. Tratemos de no olvidarnos de eso. Las crisis, y esto es un tema súper práctico, que yo lo veo en las organizaciones. Una organización cuando está en una crisis, se vuelve loco, lo pasa pésimo, es un estrés inminente, o sea, de verdad, uno como asesora de comunicaciones, obviamente que trata de gestionar la crisis, pero es más psicólogo y terapeuta que consultor, ¿ya? Porque la crisis, las personas lo pasan muy mal. Entonces, cuando termina la crisis, la empresa lo que hace es decir, no quiero saber nada más de esto, se terminó la crisis, que en realidad no se ha terminado, pero se terminó el boom de la crisis, no quiero saber nada más, quiero volver a hacer lo que yo hacía, no me hables de la crisis, no nada. Creo que eso es un error, porque la etapa número 3 que yo llamo, que es la post-crisis, es la parte de la oportunidad, y es decir, mira, aprendí estos errores, estos son los cambios que tengo que hacer para que no me vuelva a pasar, porque seguramente me va a volver a pasar. Entonces, mi invitación es decir, cuando pase todo esto, acordémonos de esto,
y de verdad tratemos de cambiar un poco el modelo, ¿ya? Y no volvamos a lo mismo que teníamos antes porque esto ya pasó. Aprovechemos y veamos las cosas buenas que podemos sacar de esta crisis, que sin duda genera oportunidades. Y sin duda creo que un cambio importante que debería hacerse y que se está conversando a nivel mundial también, hoy día es muy prematuro, pero que se están haciendo estudios y todo, es en el tema de la educación. El tema de la educación yo creo que va a generar muchos cambios. Y no es un tema online solamente, no nos fijemos y no nos quedemos en la forma online, es un cambio de enseñar, ¿ya? Lo que decía Roberto en su carta, oye, estamos todos con el problema de cómo evaluamos, ¿ya? Pucha, van a copiar. Bueno, hagamos entonces otro tipo de evaluación, hagámoslos pensar de una forma distinta, ¿ya? Preguntemos cosas que ellos puedan ver en internet, que puedan conversar con el compañero, pero que tengan otro sentido. Entonces, cambiemos la forma de evaluar. A lo mejor la forma de evaluar que estamos haciendo no es suficiente. Entonces, esa es un poco mi invitación a esto de verdad sentir que las crisis son oportunidades. Sobre todo en las crisis externas. Muchas gracias, Ignacia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Taía nos mandaba, no sé si Taía tienes audio o no, tienes micrófono, pero mandaba a través del chat Sí, dice, era comentar que hice clases desde el 2011 de gestión de crisis y me pasa lo mismo. En ese momento hablábamos de la falta de confianza y cohesión. Es necesario para que la comunicación sea efectiva y que haya empatía y adaptación con el escenario en que está planteada la crisis. Mitigar sobre la acción, control de daños y rehabilitar el tema emocional. Exacto. Mira, del 2011. O sea, esto es un tema que uno lo viene conversando hace mucho tiempo y que no ha cambiado mucho, se han exacerbado ciertas cosas, por supuesto. Del 2011 a la fecha hemos tenido distintos casos emblemáticos que han hecho cambiar también el rumbo de la gestión de crisis, sin duda, pero finalmente caemos en lo mismo, ¿ya? En la crisis de la desconfianza. Y vuelvo a insistir, esta crisis de desconfianza no es gratis, ¿ya? Entonces, algunos dicen, bueno, merecido se lo tienen. Pucha, algunos sí, algunos no, ¿ya? Pero no nos quedemos en eso, quedemos en cómo podemos progresar y cómo podemos avanzar. Eso es un poco. Bueno, si nadie más tiene preguntas, le damos las gracias a Ignacia en nombre de la comunicación, en nombre de la Comisión de Posgrado y Educación Continua de la Universidad, a todos ustedes por haber participado de esta charla y la vamos a finalizar, Ignacia. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu valiosísima apoyo y guía en este proceso. Gracias a todos ustedes por la participación también y espero que podamos salir pronto de esto todos, en forma personal y en forma profesional también. Muchas gracias. Muchas Que estén bien. Gracias a todos. Adiós.